se levantan. Los reyes son puestos y depuestos. Las políticas pueden variar infinidad de veces. Los países pueden girar de derecha a izquierda, pero Dios permanece en su lugar. Dios permanece en su lugar. Isaías estaba anonadado, Isaías estaba deseoso de encontrar respuesta a sus angustias. El rey que había muerto no era cualquier rey, fue un buen rey. E Isaías decía: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasará? Y Dios le dice: no pasa nada, estoy aquí. Estoy aquí sentado en medio de la santidad que me rodea, en medio de los seres que me obedecen, que me sirven, estoy aquí. Isaías, por tanto, su primera experiencia fue mirar arriba. Dios hizo que Isaías levantara sus ojos al trono del cielo. Vio a Dios sobre un trono alto y sublime. Lo vio como lo que es, como un Dios supremo. Pero él en el capítulo 40, por ejemplo, después de esta visión de Dios, aprendió a ver a Dios. Y a lo largo del libro de Isaías encontramos otros momentos en los cuales Isaías vio a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 40, vio a Dios como el Dios que consuela. En el verso 1 hay un llamado a la consolación: consolaos, pueblo mío. En el verso 11 de ese mismo capítulo, ve a Dios como un pastor que apacentará su rebaño, que en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. En el capítulo 51, verso 3, ciertamente consolará Jehová a Sion. En el capítulo 41, vio a Dios como el Dios que transmite seguridad. Qué importante es esto, ¿verdad? Todo comienza con una visión de Dios. Todo comienza cuando hay una visión acertada de la soberanía de Dios, cuando hay una visión acertada de la santidad de Dios. Después aprendemos a ver a Dios en diferentes aspectos, pero todo comienza cuando reconocemos la soberanía y la santidad de Dios. Antes de eso, Isaías no comprendía a Dios, no entendía, ¿verdad?, esos aspectos tan hermosos del cuidado, de la misericordia, del pastoreo de su pueblo. Pero comienza todo cuando Isaías entiende que Dios es soberano y es santo. La iglesia de Cristo necesita, mis queridos hermanos y hermanas, entender que Dios es soberano y es santo. Y hasta que no comprendamos, ¿verdad?, que Dios es soberano y es santo, no sirve de nada. Nada de lo que podamos hacer sirve si no empezamos a entender la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y la santidad de Dios que demanda santidad de las nuestras. ¿Cómo pretendemos comprender, entender otros aspectos de su gloria y de su majestad? ¿Cómo pretendemos comprender, entender, apropiarnos, hacernos de ellos, disfrutar de los demás dones, características, propiedades que tiene ese carácter de Dios, si no empezamos a entender, ¿verdad?, que Él es soberano y Él es santo? Ese fue, ¿verdad?, el camino en la mirada hacia arriba de Isaías. Dios le muestra que Él está sentado en el trono. Dios le muestra que Él es Dios. Dios le muestra que Él es soberano. Dios le muestra que Él es santo. No lo dice Dios, lo dicen los serafines. Los serafines que estaban alrededor de Dios le dicen a Isaías: Isaías, aquel al que le estamos sirviendo, yo, nosotros, tú y nosotros, porque estamos en el mismo ministerio, en el mismo servicio. Hay cosas que no podemos hacer que las hacen los ángeles, y hay cosas que podemos y debemos hacer que no pueden hacer los ángeles, hermano. Ellos tienen su faceta, ellos tienen su lugar y nosotros tenemos el nuestro. Y eso es hermoso, ¿verdad? No pretendamos ni pretendéis jamás hacer lo que a los ángeles les toca hacer. Y nunca dejéis de hacer lo que les corresponde para que los ángeles lo hagan por ti. Porque no sirve la cosa no funciona de esa manera. Y los ángeles aquellos, los serafines, dicen a Isaías: al Dios que estamos sirviendo es, ¿cómo? Santo, santo, santo. A partir de ahí Isaías crece
¿verdad? En el capítulo 41, como uno que transmite seguridad, no temas, porque yo estoy contigo. En el capítulo 43, como el único redentor, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el capítulo 44, vio a Dios como el único Dios, fuera de mí no hay Dios. En el capítulo 45 lo ve como el creador. Yo hice la tierra, de ese verso 12 del 45, y creé sobre ella hombre. En el capítulo 50 vio a Dios como el ayudador, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Palabras que se cumplieron de una manera dramática en la vida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, versículo 9, que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. En el capítulo 55, Isaías ve a Dios como el misericordioso. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Después de esa mirada hacia arriba, ¿verdad? Después de ver esa soberanía y esa santidad de Dios, después de ese aprendizaje que posteriormente le ayuda y le guía, ¿verdad?, a ampliar cada vez más su conocimiento del Dios Santo, el cual servía y adoraba. Obviamente Isaías mira hacia su interior. Volvemos otra vez al capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? Y el versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La mirada hacia el interior. Isaías se vio a sí mismo. Solo cuando vio a Dios se percató de su propio pecado. Nosotros, mis queridos hermanos, como iglesia, no solo no llegaremos a comprender la inmensidad de Dios si no comenzamos desde la base de que Él es soberano y santo, sino que además, si no empezamos a mirar a Dios con detenimiento, jamás nos veremos reflejados en contraste a su santidad. Jamás, si no vemos a Dios, nos veremos a nosotros mismos. El hombre necesita entender la santidad de Dios para poder comprender su maldad y su pecado. El hombre necesita entender que Dios es santo para poder comprender y entender que Él es pecador. Como creyentes necesitamos entender y comprender la soberanía y la santidad de Dios para entender y asumir las necesidades de limpieza que tenemos como individuos, como colectivos, como comunidad, como iglesia, como el pueblo de Dios. Estamos trabajando y corregemos que continuar haciéndolo. Estamos procurando, ¿verdad?, unir a los pastores. Creo que les decía a Dios y dar gloria a Dios, ¿verdad?, por el grupo que se ha formado para todo el seguimiento del lobo. Es una bendición. Hay otros lugares donde no se ponen de acuerdo, donde no son capaces de sentarse a hablar juntos. Cada uno quiere tirar para su casa, a arrimar el asco a su sardina y cosas por el estilo. Pero hay que seguir orando y intercediendo para que eso crezca, para que sea una realidad, para que haya una unidad verdadera, por lo menos una manifestación de lo que existe. Porque la unidad, mis queridos hermanos, no la hacemos nosotros. Lo que la palabra de Dios nos exhorta es a mantenerla, porque quien la hace, quien la crea es Dios. Él es el que nos une en un cuerpo cada instante, cada momento que un alma se entrega a Cristo, una persona se entrega a Cristo, es incluida, y eso es una obra de Dios, y yo doy gracias a Dios por eso, de que no depende de las iglesias. Porque si dependiera de las iglesias, habrían 300 millones de cuerpos de Cristo, pero hay uno solo. Y porque hay uno solo, Dios no nos manda a hacer la unidad, sino a conservarla. Dios nos manda a esforzarnos en que esa realidad, que es una realidad divina, que es una realidad que depende de sus
personas no les interesa ver cómo resolvemos los conflictos del mundo. Les interesa ver cómo nos amamos. Porque cuando nos amamos, los conflictos se afrontan de una manera diferente. ¿O no? ¿Funciona o no funciona en el matrimonio? ¿Funciona o no funciona en la realidad de las parejas? Cuando hay amor, verdadero amor, los conflictos que surgen, que son inevitables, que están ahí, que forman parte del día a día, de la propia naturaleza humana, esos conflictos se afrontan o no se afrontan, se resuelven o no se resuelven. Falta, ¿verdad?, que haya falta de verdadero amor por parte de una, y es imposible. Aunque una parte de la pareja ame intensamente, necesita ser amado intensamente, porque si no, ¿cuál es la respuesta que vamos a obtener? ¿Es o no es la experiencia? La Iglesia de Cristo necesita amarse intensamente para que esa realidad sea visible. Isaías entendió su propia necesidad. Job, por ejemplo, vio a Dios y se arrepintió. Pedro exclamó: soy pecador, cuando vio el poder de Cristo. El rabí Saulo vio que su justicia no era sino basura comparado con la gloria de Cristo, y creyó y llegó a ser el apóstol Pablo. Cuando los creyentes tenemos una verdadera experiencia con el Señor, no nos volvemos arrogantes, al contrario, nos volvemos humildes y quebrantados, porque Dios es santo, santo, santo. Isaías confía en sus pecados. Isaías no se justificó. Cuando Isaías vio la grandeza y la santidad de Dios, dijo: ¡ay de mí, que soy, ¿qué?,